Bueno, si les parece, compañeros, empezamos con el tráiler. Dale. Nosotros enviamos como estamos hablando de una película específica, nosotros enviamos el link de la película para que tuvieran la oportunidad de verlo, pero por si alguien no lo tuvo, ahí va. ¿Y viaja por trabajo? Descanso. Tengo una prima que tiene un hotel en Ostende. Qué alegría tenerte. Me voy a tomar unos días que hace bastante que no me tomo vacaciones. Es que este lugar es soñado. ¡Ay, qué frío! Ay, Mari, no sabía que estabas acá. Hace mucho que no te tocaba. Buscábamos un lugar tranquilo para descansar y me acordé de tu recomendación. ¿Recuerda, doctor? A ella le encanta volver locos a los hombres. Más le vale que no se le ocurra meterse con vos. ¿Estás pensando algo? ¿Quién te gusta de verdad? Me gusta gustar. Parece que las tormentas desatan las pasiones. Por eso clavamos las ventanas, para que no entren ni salgan. Sos insoportable, te vas a quedar sola vos. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? Me buscas, me enamorás, me dejás. Quiero estar sola. Hay que llamar a la policía. Esta podría ser la causa de la muerte. ¿Quién tiene acceso al galpón? Todos. Mi hermana no le hizo bien encontrarlo acá. ¿Usted conocía a la víctima? Olvídate de mí. Necesito que me digas que hablaste con tu hermana. ¡Usted la mató! ¡Eso no es verdad! ¡Él la mató! Señor comisario, los celos y el dinero son motores muy poderosos. Y el amor también. Bueno, por ahí para empezar un poco sirve haber visto todo lo compactado que es un tráiler. Es una novela, no sé si alguien la leyó, pero... Es una adaptación, claro. La novela Los que aman odian es una novela que escribieron un poco extra, casi literariamente, Bioy y Silvina Ocampo en un juego. Era provocada por un viaje, pero además, por un viaje al hotel de Ostende, pero además porque Bioy estaba dirigiendo con Borges la colección del Séptimo Círculo y un poco hicieron ese juego para publicar una novela policial. Y yo la había leído hace muchos años, los derechos no estuvieron disponibles, pero lo que me gustaba, y como un poco para introducir a lo que queremos desarrollar, me gustaba la idea de que un melodrama se mutara en un policial. Que no fuera un policial exclusivamente, que la novela esto lo tenía, de algún modo ya estaba inserto en la dramaturgia de la novela, pero que es que este hombre otoñal que se obnubila por esta mujer desencadenara una situación de un homicidio en un encerramiento, que es lo que termina sucediendo en la historia. Porque permitía trabajar una fuerte dramaturgia del encierro y pensar también, por un lado, la producción de ese modo, pero por otro lado también el concepto de empezar a trabajar. Este fue un proyecto que tuvo postergaciones, que se desarrolló en el tiempo. Empezamos trabajando con Mercedes y cuando nos juntamos con Mercedes yo ya tenía una adaptación, costó mucho adaptarlo, se resistió mucho el texto a adaptarlo, incluso por momentos me arrepentí mucho de haberlo iniciado porque creí que no era posible, luego después encontramos un camino de adaptación. Pero lo que empezamos hablando con Mercedes es de este aspecto atávico de melodrama y policial. Y a partir de ahí, sin hablar mucho más, yo le di el guión a Mercedes y
Y Mercedes empezó a construir una devolución. Sí. Me gustaría que siguieras Sí, vos, pero... sí. Bueno, yo había leído la novela antes de encontrarme con Ale y bueno, Ale me había pasado el guión y la idea de armar este encuentro o el eje sobre el que nos basamos era un poco contar cómo es la génesis de una imagen, porque una vez que ya está realizada parece que a lo que se llegó es el único camino que había y en realidad hubo un montón de caminos que fueron descartados. Entonces siempre pienso que la manera en la que uno puede aprender algo es desglosar o ver los distintos pasos que generaron llegar a ese lugar. Entonces de a poco fuimos como desarmando hasta entre nosotros también, porque para nosotros también la película termina siendo la única película que podía existir y había otras películas que podían existir. De hecho, lo que nombra Ale también es importante porque en un momento de este proyecto Ale me había convocado y el proyecto tenía una escala que no era la que tuvo finalmente, porque muchas veces entran otros actores o otros agentes productores y el proyecto cambia de escala de producción. Una cosa que yo quería traer era que es bien la cocina, ¿no? La parte antes, que es la primera vez que yo me reuní con Ale, yo llevé una carpeta de imágenes antes de haber hablado, sin siquiera hablar. Entonces, que muestran que es esta carpeta que van mostrando toda una serie de imágenes que a mí me habían resonado del texto, que por un lado, como dice Ale, estaban muy teñidas de lo que era el policial negro de los años 40. Por otro lado, recreaciones como es esta película de El hombre que nunca estuvo, de los hermanos Cohen. Y me parecía que en estas imágenes hay por un lado ideas de encuadre, ideas de iluminación, después empieza a haber idea de paleta de colores. Y muchas veces de estas primeras imágenes hay algunas que quedan para toda la vida y hay otras que se descartan. Por ejemplo, este tipo de impresión de una sombra es algo que nosotros quisimos usar después en la película y lo usamos. Era una idea que después cuando se sumó Julián nos gustaba a todos. Y es de la primera reunión antes de saber si yo iba a hacer la película también, porque un director llama a distintas personas para ver cuál es su feedback sobre un texto dramático y a partir de eso deciden si hay coincidencia o no para trabajar. Esta era una imagen en un momento la película tenía unos exteriores cerca del hotel y bueno, son maneras de resolver con pocos elementos un posible exterior de un hotel que sabíamos que no existe en Argentina. Eso siempre lo supimos cuando éramos pequeños y cuando éramos más grandes, digamos, productivamente. O sea, era algo que siempre iba a ser un obstáculo. Bueno, esta manera de iluminar, ¿no? De películas también donde hay muchos protagonistas masculinos, como es el cine negro. Después esta es la película de Robert Altman, que también fue una referencia que estuvo siempre desde el principio. Sí, también películas con casas, ¿no? Películas a veces no es un hotel, pero es una gran casa que funciona con lugares diferenciados o con arribas y abajos que señalan lugares. Pues la idea esta bueno, que está en la foto anterior, la idea de imágenes, de alguna confusión en la imagen. Eso también era algo que después nos siguió gustando, como es esta referencia. La idea de que haya proyectada una luz o una sombra sobre otra superficie que genera otra capa y otra capa, que también tiene que ver muchas veces con el código del policial, porque muchas veces hay algo que está reflejado, que está avanzando en la historia o contando algo más. Obviamente cuando uno lee un texto que está marcado en una época también hay una propensión a buscar algunas referencias de épocas. Otra cosa que figuraba mucho en la película y que para mí era... Avísame si voy rápido. Que para mí era un tema importante era que dentro de esta claustrofobia o encierro hace mucho calor. Entonces, no sé, en mi primera devolución para mí... siempre me acuerdo de esta película de Patrice Leconte, La reina Margot, como esta sensación de cómo traducís
una sensación física como el calor dentro de un parámetro de época, ¿no? A mí me parecía que había cierta contradicción entre la estilización que pide el cine policial en términos de cómo aparecen los encuadres, que son siempre muy estilizados, y la idea del sudor o la transpiración, que siempre es algo como mucho más desprolijo. Entonces empecé a buscar referencias donde hubiese pieles que tenían cierto brillo, y eso fue algo que cuidamos mucho en cómo generar una imagen estilizada, que era lo que pedía el relato, y a su vez generar esta sensación de mucho calor y transpiración. Esta imagen anterior del blanco también para mí fue una referencia que estuvo desde el principio en la película, que era la idea de empastar mucho el color de los personajes y el color de los fondos. O sea, algo en lo que usualmente se trata de huir de ese lugar. Nosotros estábamos por ese lado y Julián también aceptó. Pero bueno, esta es una imagen donde todo es blanco. Usualmente siempre el pedido es contrastar y nosotros no queríamos contrastar de esa manera al menos. Y bueno, después estas son otras fotos, porque esta película, si bien es en blanco y negro, hay una copia que es en color y había algo de la paleta con muy poco rango en la escala de grises, que a mí era una idea que estuvo muy desde el principio y que a Ale le gustaba y Julián también se sumó. Y esta película tiene eso, como una escala de grises muy limitada. No hay grandes contrastes. Esto era porque LA Confidential para mí era una referencia muy fuerte en relación al personaje femenino y esta extrema erotización de la figura de la mujer, que es algo que la protagonista de la historia tiene. Esto, bueno, es de Black Swan. Hay algo que siempre surgió en mí, en esta primera presentación, era la idea de tener un finish en la pintura que reflectante, ¿no? Que es como ven la pintura negra de este marco de la puerta. Bueno, había otra también, ¿no? Sí, ahí viene en la película de Altman, que viene ahora o venía. Estas son como el reflejo ven en los marcos de las puertas. Bueno, eso es algo que también quedó para siempre en la película. Por eso en la primera evolución siempre tiene cosas como muy conceptuales, que no se relacionan directamente. Es donde más se expande ese fuelle entre el texto dramático y la imagen que uno va a generar después. Puede haber imágenes que que relacionan con el relato, con los personajes, con la fotografía o con algo tan específico como el finish de una pintura. Esto de nuevo, la idea de las sombras proyectadas o los reflejos. Ideas de posibles vestuarios, colores, pelos. Algo de cómo íbamos a usar... algo que yo le proponía a Ale, porque hay algo de cómo generar esta clase social en un exterior en la playa, en unos años donde había mucha más formalidad para ir a la playa, pero a su vez nosotros queríamos generar que a esta gente le gustaba una idea un poco más salvaje de la playa y no tan social. Entonces, sí. No, porque pienso también había algo particular en esto, que no era un hotel... Era casi, digamos, un fracaso turístico de la época. No era un hotel al que todos querían ir, sino era un hotel al que todos no querían ir. Era una casa muy atractiva, pero muy poco confortable y muy venida abajo. En una playa ventosa, en una playa expuesta, en un lugar que no era cómodo, requería de veraneantes particulares, ¿no? Pensando un poco en lo que decía Mechi recién. Eran personajes atípicos los que asistían a este lugar, y un poco también era como pensar ese proyecto entero así, desde cómo concebir a los personajes hasta cómo concebir el lugar, hasta cómo mostrarlo, ¿no? Claro, y también crear un verosímil de época, en donde usualmente nosotros las imágenes que vemos de los años 40 de la gente en la playa es bastante más arreglada de la que nosotros queríamos dar. Entonces, como yo tenía un libro y me acordaba mucho de una sesión de fotos de Marilyn Monroe antes de ser famosa, en donde ella estaba muy desprolija, y le decía, para mí es este libro a donde nosotros, y además también son en la costa americana, que tiene una luz bastante parecida a la playa del Atlántico nuestro. Entonces esa era para mí una referencia que
acá en esta presentación hay una sola foto, pero que vimos varias. Sí, pero que esta foto justo fue un poco disparadora de toda Sí. la elaboración, que después lo vemos más en profundidad, pero digamos de toda la elaboración de la paleta de colores, o sobre todo de qué manera buscamos reproducirla en cámara o generar un tipo de reproducción de color particular que por un lado nos emparente con la época y por otro que sea interesante para verla ahora, ¿no? Que no Claro, sea que vieja. genere un nuevo verosímil de época, que es el que estamos mintiendo nosotros. Pero bueno, de esa sesión de fotos nosotros usamos mucho, como dice Juli. Para mí era muy buena esa sesión de fotos, sobre todo porque son fotos muy crudas, tan buenas. Nada, estas son, por eso esto es lo bueno de esa, es lo mismo que les digo lo del fuelle. Esta referencia no es de época, no es concreta, Totalmente. no es de un médico, pero bueno, había algo en esto que a mí me asociaba, y de hecho después en la película terminó habiendo mucha ambientación que tenía que ver con eso, con, Ujú. Con esta es- frascos. con frascos y con cosas adentro. Esta es algo de mostrar varios niveles a la vez, algo de las escaleras, que después también en la película eso quedó, que es de LA Confidential. Esto porque hablamos mucho con Ale de esta escena en particular de esta película y cómo había como un alto grado de erotismo en la escena sin llegar a ser una película que fuese porno, digamos, que no se mostraba mucho y que eso estaba bueno para, la miramos como para ver qué planos había o qué podíamos tomar. Esto es algo que hicimos después en la película, que es esto de varias fuentes de luz que van creando distintos ambientes y que los ves Sí, es verdad. todos al mismo tiempo en la película. Esto era algo que para mí era algo que el texto pedía desde el vamos. Sí, además el hecho de tratarse de un hotel, de un lugar público, nos daba el hecho Claro. de que había varios lugares iluminados, digamos que a veces uno cuando trabaja en una casa están Más limitado. más limitados. Y después esto también que para mí era muy bueno en relación a una puesta en escena colectiva, porque hay muchos personajes y todos tienen su importancia. Entonces, en eso queríamos generar un escenario bastante complejo en donde Ale pudiese hacer sus coreografías de personajes, que de hecho así filmamos muchas escenas con mucho ensayo de puesta en escena para lo que necesitabas esta geografía de espacios conectados. Esto igual piensen que es antes de hacer la película, o sea, es la Sí, sí. primera vez, ¿no? Porque- De hecho, yo no estoy interviniendo mucho porque estaban hablando entre ellos. Bueno, esto porque teníamos escenas en autos, Erwin Olaf, el fotógrafo que viene después, por esto de la paleta en donde yo les contaba que no hubiese contraste entre los personajes y el fondo. Eso fue un motivo de un poquito de charla. Sí. Acá hay otras referencias que tienen que ver con eso. Hay muchos pasillos nocturnos, había en el guión, entonces bueno, para mí está... Ah, claro, acá se está viendo pésimo, yo estoy viendo allá. Ah. Mm. Sí. No. Yo creo que Por ahí nosotros... se puede bajar Ah. un poquito la luz. claro, quizás. uy, Oh. eso tendríamos que haber mirado para atrás. Claro, porque Ok, no importa ahí va. tanto nuestros cuerpos, sí, sino las imágenes. Ahí va. ahí Bueno, va. esto también los pasillos Ah, mejor. con fuentes de luz era también otra premisa Claro. que nos iba a ayudar a marcar profundidad, ¿no? Sí, hay muchas imágenes de personajes encuadrados a través de puertas. Ajá. Bueno, ahí hay un personaje que es un niño en la película y esta imagen me parecía que representaba bastante algo que sucede en el guión también. Bueno, ven el color del suéter y el color del fondo, ¿no? Esta situación también porque es un hombre mayor que es un profesor que está enamorado de una mujer más joven. Había algo en esta foto que para mí representaba algo de la película. De nuevo,
algo de luz. La idea de un cuarto de hotel y de mujeres atractivas, que está mucho en la película, y mucho del color de pelo. Me acuerdo que hay dos Sí. hermanas y para mí estas fotos representó como el inicio de una idea de que las hermanas tenían que distinguirse en algo por su corte de pelo o por el color del pelo. Me acuerdo que usamos estas ideas. Y acá termina. Bueno, Muy bien. esto es para contarles cómo uno va con una devolución de un guión, ¿no? Pongo el otro. A ver, espera. Vamos a poner... ¿PowerPoint o...? vamos, o vamos a tus... dale, ver, por mejor, favor. sí, buenísimo. No, porque... Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Esteban. Mi pregunta sería, ¿cómo encaras tú al momento de hacer la búsqueda? ¿Cuáles serían tus criterios? Y si es que tienes algunas plataformas específicas con las que trabajas para buscar las referencias. No, no, no. No tengo una plataforma específica. Yo siempre leo un guión por primera vez, al revés, tomando la menor cantidad de notas posibles para no intervenir esa primera lectura, y después lo vuelvo a leer una segunda vez antes de encontrarme con el director y empiezo a referenciar adentro de mi cabeza. O sea, empiezo a... Por eso siempre digo que lo mejor que puede uno es nutrirse todo el tiempo de lecturas o de películas o de arte, para poder, después van a ver que hay una segunda presentación de la película donde la película se empieza a plantar mejor y uno hace una Biblia, que no es esto que vimos. Esto que vimos, a la pregunta esa... Era una primera aproximación. Es digamos, una primera aproximación que tiene que ver con también con el gusto de uno, ¿no? Que también para mí es fundamental, porque las películas con las que uno referencia también... es bueno saber si vemos el mismo cine o lo vemos de la misma manera con el director, porque si no, creo que es medio imposible trabajar juntos también, ¿entendés? Es como esa primera devolución marca un posible encuentro de criterios y a partir de ahí se empieza a trabajar concretamente. Pero no hay una plataforma específica. Estaría bueno que hubiese. Sí. Pero no hay. Yo uso una que es FilmGrab, que es para sacar cuadros de películas. Hay una página, digamos, que se llama FilmGrab, que tiene capturas de pantallas de miles de películas, que está bueno. Que se la recomiendo, señor Alfonsín. Bueno, no, yo uso mi... El micrófono, así te graban. Era más que nada porque uno de los principales problemas que tengo yo al momento de armar una devolución o un primer acercamiento, como tú dices, no es algo tanto de búsqueda como decir, bueno, claro, mi criterio va a ser es que es lo que está preguntando, sí, no tanto Claro, dónde buscarlo, sí, sino cómo buscarlo, Claro. qué buscar. Claro. Claro, y esa pregunta no tiene una respuesta concreta, porque tiene que ver con qué leías a la hora de la siesta cuando tenías 8 años. ¿Qué decís? ¿De la Biblia? ¿Esta decís? No, yo digo que quizás mostremos tus referencias y después vamos a esta, si te Perfecto. parece. Bueno, bien, en base a esa primera aproximación que hizo Mechi, bueno, me convocaron para el proyecto. Yo ya sabía que estaba Mercedes, ya lo conocía a Alejandro como guionista, y bueno, nos juntamos y empezamos a hablar de esta película y me mostraron esta presentación que habíamos visto. A mí me gustó el camino general que había encarado Mechi. Quizás con lo que no concordaba tanto o que sentía que había que matizarlo un poco más era esta cuestión del contraste de color, ¿no? Mechi tenía una propuesta de que los colores estuvieran más bien engamados y que no hubiera mucho contraste de color entre los personajes y el espacio. Y a mí me daba un poco de miedo que se nos tirara toda la película hacia lo sepia, o sea, de que se termine viendo como una película vieja por esa cosa. Digo, sabíamos que íbamos a trabajar en un hotel que iba a tener elementos de madera, los muebles viejos suelen ser de madera, sabíamos que iba a estar esa presencia y yo sentía que si además los vestuarios los hacíamos en ese tono
y no buscábamos algo de contraste, tenía miedo de que se volviera una gama de colores demasiado pobre. Por eso me agarré desde de las fotos de estas de la playa de Marilyn que contaba Mercedes, que lo que me gustaba ahí mucho de eso era el contraste que generaba el azul con la piel, o sea, el azul del cielo con las pieles. Entonces empecé a buscar fotos también de esa época y a estudiar un poquito cómo se reproduce, o sea, de qué manera estaban hechas esas primeras emulsiones fotográficas que por ahí no son, la reproducción de color que tienen no es tan realista como las últimas emulsiones fotográficas que conocimos, porque bueno, tenían defectos propios de la falta de tecnología de esa época, pero a mí yo sentía que esos defectos o esas carencias que tenían ayudaban a darle una personalidad a la imagen. Entonces me puse a buscar más imágenes de ese estilo que nos pudieran ayudar a Claro, porque buscar una paleta además me acuerdo interesante, que frente a esta idea también yo decía, igualmente tenemos que buscar una manera de destacar el personaje femenino como objeto de deseo, no puede quedar en esta gama. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo usar el rojo Claro. en relación a ella dentro de este concepto? Bueno, yo encontré varias fotos, las principales y la mayoría de estas fotos que van a ver ahora son de Robert Capa, que es un fotógrafo conocido. Estas fotos son de los años 40 más o menos. Ese es Picasso. Ese es Picasso. Vale la pena decirlo. Y bueno, me interesaba esto, ¿no? Como que estas fotos tienen una reproducción extraña del color, ¿no? No es tan representativa. Es como que tiene la palabra, no me está llegando. Pero que es como que condensa los colores, como los vuelve un poco más primarios, ¿no? Tiene una reproducción más primaria de colores, no tiene tantos tonos de colores intermedios. Entonces, por ahí los distintos tonos de una cara se igualan, pero al mismo tiempo, como los azules también se igualan, se genera un contraste interesante. Y después los colores que tienen buena saturación resaltan también. Entonces, bueno, también estas fueron otras fotos que fueron circulando entre nosotros, que nos iban ayudando a terminar de encontrar una clave de color que nos gustara. Claro. Y después también me sirvieron a mí para tratar de traducirlo técnicamente, ¿no? O sea, estas fotos fueron referencia para generar lo que se llama un LUT, que es una forma de visualizar las imágenes en el monitor, digamos, como que aplicarle un revelado a la imagen para que se vea de cierta manera, y con el técnico de imagen digital y con el supervisor de efectos especiales que también nos ayudó en esto, fuimos investigando por distintos LUTs que emulaban la reproducción de las primeras películas Technicolor. Las primeras películas Technicolor tenían 3 tiras donde en cada una de las tiras se reproducía cada uno de los colores y después la proyección de esas tiras combinadas generaba la paleta de colores entera. Pero bueno, esto generaba más o menos lo mismo que pasaba en estas fotos, esta radicalización, digamos, de los tonos o esta primarización de los tonos. Sí, sí. Entonces, bueno, ese fue como mi aporte al color y de lo que yo le pedía o que intentamos consensuar con Mechi era tratar de que la construcción de estos espacios incluyera también tonos contrastantes, tonos de color contrastantes. Claro. Si bien en ciertos ambientes no lo hicimos, porque no nos parecía tampoco que fuera todo así, pero como había algunos ámbitos donde estaba bueno y buscábamos enfatizar esta cuestión de contraste de color para darle un poco más de riqueza. Claro, y eso también nos permitía enfatizar algo que sucedía en el texto dramático que era importante, que es un drama pasional. Entonces era buena esta idea porque nos permitía también poner algo de la locura de lo que sucedía en la historia. Entonces empezamos como a amalgamar las dos ideas, que la primera y la segunda, porque esta idea era muy buena. Sobre todo ven que en casi todos los fondos terminan amalgamados los fondos, entonces nos permitía rescatar mucho los primarios, los colores. Con lo cual usamos esos colores con mucha cautela en la película después. Claro. Sí, sí, sí.
Sí, porque también casi todas tienen por ese defecto de revelado, viste, ese pequeño perímetro más oscuro también en los bordes. Sí. Está bueno. ¿Qué más? Bueno, después, más allá de la cuestión del color y de eso, también por el lado específicamente fotográfico, yo también empecé a pensar con qué herramientas tener para poder plasmar esto, ¿no? O sea, pensándolo directamente en cuanto a la cámara y a las ópticas. Con la cámara decidí probar una Sony F55, era una cámara que no había probado, pero que tenía una reproducción de color un poco más intensa que la Alexa y me interesaba porque me parecía que iba a enfatizar en este punto. Y después, para mí lo más importante siempre para una película y para dar algo que marca mucho la personalidad de las imágenes son las ópticas que se utilizan y después de probar un par de opciones decidimos utilizar un set de lentes Leica, que son unos lentes más bien modernos, porque son de construcción nueva, pero que no tienen la dureza y por ahí el exceso de borde y de definición que tienen algunos lentes más modernos. Sin llegar a ser, digo, ahora con el cine digital está muy de moda y yo lo uso mucho, digamos, usar ópticas viejas, digamos, lentes Claro. con muchos años y quizás con algún defecto un poco más sucios, digamos, que dan una imagen un poco más sucia. Pero me parece que un poco el concepto que traían Mercedes y Ale era que si bien había personajes que había cosas sucias en la historia que mostrar, pero también había una cierta elegancia, digamos, Sí, que teníamos que mantener. totalmente. Sí, sí, sí. Entonces la elección de los Leica me pareció que fue buena porque son lentes que son suaves sin ser sucios. Entonces era una opción interesante. ¿Ponemos la Biblia? Ponemos la Biblia, sí. Esta, ¿verdad? Si alguien quiere preguntar algo, todo el tiempo... Se los vamos a agradecer. Háganlo. Ah, bueno. Caballero. Ahí va. ¿Quién le lleva? Perdón, quería saber si había alguna posibilidad en cámara de poder lograr lo que antes se lograba con la tensificación, o sea, bajar el contraste. Ajá. ¿Eso se puede lograr en la cámara? Sí, las cámaras de cine digital de hoy en día en general tienen un registro muy amplio, o sea, graban de manera muy poco contrastada y con poca saturación, digamos, porque es la forma la mejor forma de recibir el material en postproducción y generar eso. Pero nos permiten utilizar estos ajustes que se llaman LUT, esto que yo hablaba referente al color, que además de color nos permiten trabajar sobre el contraste y se puede trabajar, digamos, el contraste, darle más brillo a las altas o hacer los negros más intensos o hacerlos más lavados como generaba la tensificación. No recuerdo el nombre. Pero sí, nos dan estas cámaras esas herramientas y nosotros nos definimos por una imagen no tan lavada, o sea, en algunas escenas lo tenemos, pero lo que yo quería era que si se lavaba la imagen fuera por una invasión óptica. Por eso también la elección de estos lentes Leica, porque también los lentes Leica son bastante propensos a ser invadidos. Entonces, cuando hay una fuente de luz alta, generan un cierto halo que me parecía que sumaba a la estética y a la suavidad de la imagen. Claro, porque nosotros no solo teníamos que contar este mundo restringido y de encierro, también teníamos que contar el exterior de la playa. Entonces había que encontrar unos lentes que pudieran compartir estos dos mundos que son absolutamente disímiles de luz. Claro. Sí, digamos, nada, estaba por repetir algo que ya había dicho. Bueno. Sigamos. Bueno, no, digamos que nosotros lo hemos organizado, como decía Ale, cuando nos organizamos el material, de una manera cronológica. Por contarles esta historia de la génesis de la imagen, empezamos como fue la primera devolución, pero si alguien quiere atravesar el relato y preguntar en otro orden, es bienvenido. Básicamente, después de este primer puntapié, después de la idea que trae Jule de luz y de color,
empieza a formarse algo que yo resumí en esto que estamos viendo, que es una gran biblia de imágenes que en realidad se organizan en un montón de carpetas, porque por un lado nosotros tenemos que crear un verosímil de época, un verosímil de tensión entre los personajes, que lo hace el director con su puesta en escena, pero que nosotros tenemos que ayudar todo el tiempo, porque lo que él considera que es la tensión primaria de estos personajes tiene que estar apoyada por el espacio y por la manera en la que está registrado. Entonces estamos todos alineados en una misma línea. Estas imágenes, todas de alguna manera responden a una carpeta con un montón de otras imágenes que no trajimos para no aburrir. Podemos bajar un poquito también para que se vea un poco mejor acá. Sí, es fundamental que no nos veamos nosotros y que se vea la pantalla. Acá había unas referencias, bueno, de la película Neruda, porque se trata de un escritor. Había varios elementos de una casa que está cerca del mar, entonces muchos de estos elementos, si bien no tenía nada que ver la arquitectura ni el mar, el que está representado, había muchos elementos de ambientación que nos gustaban. Bueno, también imágenes de pintores, ¿no? Que nosotros no solo referenciamos con películas, sino también con pintura o con fotografía. Este fotógrafo lo usamos mucho, que es Saul Leiter, que primero retrató muchas imágenes de la época que nosotros estamos usando, y por otro lado tenía este tema del humo, este tema de las reflexiones y las sombras y las proyecciones. Y después la próxima imagen es de un pintor norteamericano de principios del siglo XX, que no sé por qué, con Ale fue como una de las primeras cosas que dijimos la primera vez que nos vimos, que a los dos era un pintor que nos gustaba mucho. Yo justo estaba haciendo un trabajo en otra ciudad y cuando llegué, después de encontrarme con Ale muy poquito tiempo, había una retrospectiva de este pintor, esas cosas que es Andrew Wyatt, y usamos muchas de esas referencias que van quedando, ¿no? De cosas que influenciaron la película. Tiene algo de nuevo que es la costa este americana, no sé por qué a mí en esta película todo el tiempo me invadía una luz muy particular que hay ahí. Después esta idea de los distintos ambientes conectados, de un tipo de color de luz también, que es muy del sol en el Atlántico, no sé. No sé, hay algo del lugar que yo digo que tiene la misma distancia al Ecuador, pero hacia el norte. Entonces hay algo en la angulación y en el color del sol que era muy particular de este pintor y que tenía que ver con lo que estábamos haciendo. Estos son paisajes de este pintor, que se los recomiendo si no lo conocen. Bueno, claramente esto es algo que tenía que estar en la película porque esta referencia de un voile o una textura a través del cual pasa la luz estaba siempre. Este es de nuevo Saul Leiter, como retratar. Bueno, acá está la idea de los rojos, ¿no? Que está siempre como rescatada en la fotografía de él. Los rojos y los naranjas frente a este fondo. Claro, elementos destacados de color. Claro. O sea, estas eran muchas imágenes. En la película se fuma mucho, como me acuerdo que yo tenía un file que le mandé a Ale en un momento, cómo fuma una mujer en 1940, que eran muchas como unos clips de Lauren Bacall fumando, cómo abre un paquete de cigarrillos, cómo lo prende, que me acuerdo que Ale lo compartió con Luisana Lopilato, porque hay como que generar también una estética del movimiento de los personajes. Bueno, y acá, ¿no? Esta idea que teníamos unas situaciones que figuraban en el pasado de la historia y que podían ser un recuerdo que podía estar distorsionado. Entonces empezamos a pensar si le dábamos una estética. Claro, un poco en base a esta imagen empezamos bueno, desde que nos empezamos a juntar nos costó encontrar una clave de cómo encarar esos flashbacks para diferenciarlos del resto de la narración y al mismo tiempo para que transmitan, o sea, los flashbacks,
todo el tiempo los pensamos como la forma que tiene nuestro personaje principal, la visión idealizada que tiene él de esta mujer que es su objeto de deseo. Y entonces sentíamos que los flashbacks no tenían que ser algo neto y claro, no tenían que ser igual que el resto de la narración. Y un poco por esta referencia y por otras cosas que vimos, nos pareció que estaba bueno usar, para esos flashbacks que específicamente usamos un set de lentes que se llaman Baby Lens, que son unos lentes que mueven el plano focal de la imagen, entonces generan como unos desenfoques particulares, digamos, poco... digamos, que no son normales, que le dan una extrañeza a la imagen. Y al mismo tiempo generan, cuando tienen luz que les entra, generan brillos, y nos parecía que era una buena forma de darle un relieve distinto a esas visiones, digamos, a esos recuerdos de nuestro personaje principal. Sí, que cabe decir que todas estas referencias tendían a eso, a mí me encantaban. Después cuando hicimos las pruebas, no nos fue tan bien, porque pasa algo que es muy atractivo en un still y que después nos costaba traducirlo en toda la escena, en toda la cobertura de la escena sobre todo, porque hay imágenes que estaban bien compensadas y teníamos nuestro desenfoque en un lugar que nos encantaba, pero después en la cobertura real de un diálogo no nos funcionaban. De hecho, después igualmente los flashbacks en la película cobraron otro peso y fueron tratados de otra manera. Pero digo, todas estas cosas también son búsquedas que se hacen en conjunto. Sí, también me parece que lo que nos pasó por ahí en la prueba y que yo siento que pasa en general en los proyectos, que por ahí uno a veces apunta a un extremo, Claro. o sea, extrema una situación para buscar un efecto, y después con el correr del tiempo y con la sedimentación de las ideas, digamos, se va matizando eso y termina en un grado lógico, digamos, para la escena. Creo que lo que nos había pasado en las pruebas era eso, como que habíamos apuntado todas las fichas a eso, Claro. y después dijimos, bueno, quizás es en las escenas hacer 2 o 3 tomas con estos lentes, no toda la escena con este lente, Sí. las tomas que las hacíamos con los otros lentes, De hecho, quizás nos cubrimos también en hacerla con un lente normal por si después sale y veía que no funcionaba en el todas relato. estas ideas esa medio cuestión. revolucionarias podían generar que nos odiara. Porque casi pasa una cosa también con la naturaleza de un relato. Todo era una cosa y las breves salidas hacia otro modo de relato se vuelven tan protagonistas que todo es demasiado, o todo tiende a resultar demasiado. Sí. Entonces, si uno se vuelve muy enfático, a veces es como un énfasis de más que quizá el relato mismo se perjudica o lo expulsa. Ujú. A su vez, nosotros tenemos que tratar de darle posibilidades de que este relato construya un flashback y que de alguna manera el espectador sepa que esto no está sucediendo en la línea temporal de la historia. Y que también responde a una obsesión patológica, ¿no? Que hay una patología. Claro. Que hay una patología, pero que no hay un trabajo de imagen descriptivo de la patología. Hay que volverlo volverlo gramática y no volverlo un display de la distorsión. Y que no sea nuestra la patología. Eso es fundamental. Sobre todo. Hay un ejemplo de esto en una de las últimas tomas del tráiler, ¿no? Correcto, sí. Sí. Una de las Sí. imágenes de Luisana hablando a cámara, esa particularmente no era un flashback, era más una... Esa era la única toma una cosa que rara. otra categoría. En realidad podríamos decir que entra dentro de la categoría flashback, Sí. a pesar de que no es esto lo que estábamos hablando, pero es una imagen irreal. Claro, claro. Sí, Es, sí, decir, sí, es flashback en la medida de que es irreal. Sí. Pero en realidad está bueno que lo apunte. En esa imagen engañamos un poquito al espectador, porque en realidad era un falso flashback. Esa imagen particularmente era la lectura de una supuesta carta que había escrito ella. Le dimos el mismo tratamiento estético que a los flashbacks, pero después en la resolución policial se enteran Elucida, después claro. que no era realmente algo escrito por ella. Entonces, bueno, ese fue un ejemplo de algo estético que lo usamos para engañar al espectador específicamente en eso, en hacerle creer también que estábamos contándole Igual algo real. está bueno porque la idea del falso flashback también, nuestros flashbacks se relacionaban con una obsesión más que con una temporalidad. Sí, y Entonces con una está subjetividad del Claro, personaje exacto, también, sí, en realidad. sí. Sí. Está bueno, es otra referencia.
Sí, referente a las sombras y a estas texturas que nos gustaban que se reflejen en las pieles, digamos, de los personajes. También algo que usa mucho el policial es eso de mantener un sector del cuadro bastante oscuro, que siempre permite que el espectador esté pensando que es en ese lugar donde no estás pudiendo ver algo que es fundamental para develar la trama de la historia. Y después, bueno, una gran carpeta de referencias arquitectónicas concretas, porque este hotel que nosotros estábamos queriendo generar, sabíamos que no existía en Argentina, que existieron en algún momento, porque hay más referencias de un libro muy grande sobre construcciones en Mar del Plata que no existen más, en donde hay una construcción francesa, italiana, muy cerca de la arena, que para nosotros, todos los que estamos vivos ahora, es algo que no hemos visto nunca. Entonces, bueno, este libro, del cual acá obviamente hay pocas fotos, pero en nuestras carpetas teníamos un montón de referencias, es esta construcción muy pesada, casi europea, al lado del mar. Entonces, de a poco se empezó a construir la idea de este hotel, que era mucho de lo que estaba pidiendo la ficción. Un plano social donde transcurrían muchísimas acciones, un plano superior en donde había habitaciones y cómo se veía este hotel desde el exterior emplazado en la playa. Entonces ahí empieza a pasar que por un lado se arman toda esta serie de carpetas con referencias concretas en donde de una nos interesa el techo, de otra nos interesa la balustrada, de otro la diferencia que hay en el terreno en relación a la puerta de acceso. Todo esto yo traje un par nomás para mostrar cómo va conformándose todo el departamento de arte en relación a construir los espacios y la cantidad de referencias que se necesitan. Eso, por ejemplo, específicamente es la costa argentina, es un lugar que nosotros con Google Earth habíamos rastreado un posible lugar que no tuviera construcción, que tuviera al menos 180 grados y en base a lo que vimos con el Google Earth fueron a sacar fotos en el lugar que estábamos viendo, en donde podríamos emplazar parte de nuestro decorado para después ser completado en BFX. Perdón, y además había otra cosa que tenía que ver con la posición geográfica. Era complicado de elegir el lugar, porque además de todo esto, el cuento exigía que la posición en la que había sido construido ese lugar había sido una mala posición y que eso había provocado que el lugar quedara demasiado expuesto a la intemperie, deteriorado por la intemperie y semienterrado por la intemperie. Lo cual nos exigía muchas cosas con respecto a el territorio en donde íbamos a emplazar todo esto que decía Mechi recién, ¿no? Sí, claramente para mí y para todos el hotel en el relato era un personaje y había que cuidarlo de distintas maneras y cuando la producción fue más chica fue pensado de una manera y cuando la producción fue un poco más grande empezamos a ver cómo mentir los distintos nexos entre los espacios para generar esta totalidad del hotel, que ese es como un trabajo bastante arduo de poder ir a locaciones reales y buscar puntos de encuentro en donde después nosotros con cámara y fotografía vemos cómo proponerle a Ale una posible acción que él accede, en donde esto después queda surcido mágicamente y vos no sabés que empezaste a caminar por Retiro, tu paso número 7 es en Martínez y el paso 15 es en Pinamar. Claro, lo que fuimos encontrando en toda esta previa y en esta búsqueda y en estas búsquedas de Google Earth y mandar gente en locaciones y todo, o sea, ya nos habíamos dado cuenta de que ninguna locación real nos iba a servir y que íbamos a tener que armar una especie de Frankenstein entre distintas locaciones, digamos, y este fue como el trabajo de ir buscando. Estas referencias son buenísimas. Estas referencias son, por eso les digo, lo de tu plataforma, cómo empieza la cabeza a diversificar. Para mí hay algo mucho en relación a la luz, como yo sabía que estaba a tantos kilómetros del Ecuador en mi historia y con esa línea das vuelta al globo, digamos. Estas referencias son de África. En el sur de África había unas referencias de unos edificios invadidos por arena. Entonces nosotros, yo bajé todo este álbum
y usamos muchísimo este álbum. De hecho, invadimos mucho más nuestra, ¿no?, arquitectura de lo que Sí, pensábamos. antes de que encontraras esto, nos preguntábamos qué tan real era y cómo Claro. hacerlo para que Y se vea cómo entra un creíble. granito Pero de pasa eso, arena. que la arena Claro, invade un y en lugar. eso apareció golpe- esto y dije, ya está, vamos a hacer esculturas de arena adentro de nuestros decorados. Y bueno, Y así fue. y así fue. De hecho, hay esculturas que están copiadas, digamos, de estos médanos y la manera en la que está rota la arquitectura y la inclinación, hasta también como referencias de luz. Estos exteriores a nosotros nos sirvieron mucho como idea, ¿no? Claro. Para construir lo que era nuestro terreno virtual. Bueno, sí, estas referencias fueron muy buenas Sí, fueron para básicas. nosotros, básicas. También para ver, nada, el basamento del edificio, y porque hay algo muy difícil cuando uno construye en BFX, que es encontrar la manera de ocultar el anclaje de lo que vos estás realizando digitalmente y la realidad. Y este era un terreno especialmente difícil porque la arena nuestra, que es bastante parecido a esto, tiene muy poco arbusto, tiene muy poca manera de mentir ese surcido que tenés que hacer frente a un objeto que no existe en la realidad y que vos lo estás anclando. Así que de acá hay un montón de pequeños detalles que nosotros fuimos copiando. Bueno, esta es una foto de exterior de Buenos Aires porque en un momento teníamos una escena en la ciudad que después no estaba. Después esta es la realidad de cómo llegaba el tren a la playa, a Pinamar. Esto yo lo puse justamente por la buena pregunta de la plataforma para decir que nosotros los de arte no solo juntamos imágenes, sino que también leemos mucho. Este es un informe que se guarda en el Museo del Ferrocarril, en donde te describen cómo era el salón de comedor de tal época frente a una inspección que hace la municipalidad de los vagones. Porque muchas veces alguien puede haber hecho un trabajo de restauración de un vagón y haber elegido un tapizado que no era el correcto y que no se ve porque la foto de la época era blanco y negro. Entonces nosotros miramos mucho, o a veces hay detalles sobre la luz eléctrica, de cuántos voltajes era o por qué. Todo eso a nosotros nos interesa porque aunque sea, tenemos un parámetro de lo que era real. No quiere decir que nosotros estamos haciendo una arqueología de la imagen, porque no estamos haciendo una reproducción de museo, pero sí, para mí es muy importante saber cómo era de verdad y después cuál es nuestra elección. Y de hecho nosotros trabajamos en un vagón de tren que había sido intervenido para otra película, por suerte con mucho criterio porque la directora de arte era la misma. La persona Bueno, que lo intervino fue porque la había misma. leído los reportes del ferrocarril. Sí, sí. Nada, de acá son un montón de cosas. Ahí está Gaba, de que se ocupa. El aspecto del nuevo coche comedor Pullman en tal año. Bueno, el Archivo General de la Nación, y que hay una mesa plegadiza, que hay sillones. No sé, para nosotros esta es información importante y sobre todo para entrar en esta variable que es la lectura o la idea de documentos que son textos. El texto como fuente. Una cosa del Archivo General de la Nación es que siempre que pedís tus copias te las dan al revés. Eso es bastante fascinante. Sí, eso siempre sabés que la persona fue de verdad al Archivo General de la Nación porque está al revés. Cuando te hacían las impresiones era genial. Ahora te las dan digitalmente. Nada, de acá son un montón de referencias de construcciones reales de Mar del Plata, en donde los pilotes, si íbamos a delimitar nuestro terreno o no, cómo hacer esto que contaba Ale, que era bastante difícil, porque justamente una construcción mal hecha en un lugar incorrecto es lo que más temes cuando estás construyendo algo falsamente. Entonces era muy lograr difícil, el verosímil de claro, eso. lograr que no pareciera una estampita, una estampilla en un sobre. Nada, por eso acá hay estas son todas cosas que fui sacando yo de... También esto pasa a ser una Biblia general de la cual cada departamento dentro del equipo de arte va haciendo sus subcarpetas, por ejemplo,
obviamente la persona que está ocupada de la utilería de acción no va a tener esta foto solo del vagón comedor, tiene un montón de otras referencias específicas que no traemos acá porque sería muy aburrido. Pero esto es para decirles todos los elementos que se tienen en consideración para la construcción del espacio. Bueno, esto que era muy bueno, el desnivel de la barranca. También para que vean que había un país que estaba buenísimo. Esto porque, bueno, nosotros teníamos una embarcación y nos costaba, el Atlántico es súper, es océano, con lo cual para entrar una embarcación teníamos que ver cuál podía ser verosímil y cuál posible de no partirse en dos. De nuevo la piedra, la manera de detener el terreno, ¿no? Que podía a nosotros ayudarnos. Nada, siempre nosotros cuando construimos un espacio tenemos que saber, aunque no figure en la historia, cuál es el suministro de electricidad, cuál es el suministro de cómo se calefacciona ese lugar o por dónde viene el agua. Porque todo eso nosotros lo vamos a tener que hacer de todas maneras. Esto es Mar del Plata. Bueno, esta referencia de nuevo, ¿no? Por espacios que están contando escenas en otros, ¿no? Ambientes que están unidos. Esta fue una idea que yo tenía de un hotel que está en Santana, ¿te acordás, sale en las primeras reuniones? Sí. Que también está sobre la playa, entonces había algo, y es de esos años. Esta película es Brooklyn, que había algo de la paleta de colores. Sí, que también que tenía nos gustaba. Ese contraste de color. Claro, que nos gustaba mucho y que también está bueno porque es de la época correcta y tiene una manera bastante descontracturada de estar en la playa. Todo esto sirvió de referencia para maquillaje, para peinado. Bueno, el uso de empapelados, después la película de Tom Ford. Cómo encuadrar en la playa. Nada, y esta, como son todas imágenes en relación a mujeres, ¿no? Muy atractivas o erotómanas o algo Sí, que... acá por ahí es la mirada solamente la referencia. Claro, Por ahí totalmente, nada más, no, nada pero más. Sí, cosas por más eso digo, puntuales, estas sí. son algunas referencias que tienen que ver con personajes. Bueno, esto del amor a escondidas. Sí. Román no puede no estar nunca en todas las películas. Es una referencia. Bueno, y después esta otra película de Polanski la tomábamos mucho por cómo estaba incluido el exterior en el interior, que era otro tema. Nosotros estábamos mintiendo un montón y además necesitábamos que esta playa no solo se metiera en estos médanos, sino que hay una tormenta donde se abren las puertas. Entonces, bueno, ver cómo incluir esta película que encima fue hecha en estudio. Claro, nosotros para terminar de construir la realidad de este hotel, tuvimos que recurrir a un montón de recursos, digo, a ambientación, a empatar locaciones distintas y a intervenir digitalmente también. O sea, Claro. nosotros, todos los interiores donde trabajamos, en las ventanas teníamos tela de croma todo el tiempo porque obviamente estábamos trabajando, las locaciones para los interiores, una fue en Retiro y otra fue en Martínez. Nada de lo que se viera por esas ventanas nos iba a servir. Entonces tuvimos que ir yendo por ese camino técnico para poder generar lo que necesitábamos. Había como un montón como de actitudes de época que copiábamos en ella. Los autores. Nada, después que este tipo de referencias, nosotros usamos muchas referencias reales de álbumes personales, de familias que a veces nos prestan. Ahí está, perfecto.
Bueno, y después una vez que construimos esto, nos pusimos a pensar, digamos, ya teníamos bastante claro cómo se iban a ver los elementos que teníamos frente a la cámara y todo, y teníamos que empezar a pensar con Ale también puestas en escenas, digamos, de qué gramática le dábamos a la narración de la película que sirviera y que apoyara todo esto que necesitábamos. Y en relación a eso, bueno, también nos referenciamos en muchas otras películas, digamos, más allá de estas que son las que... Claro, armamos como una lista, como un think tank, digamos, como 20 películas o más, que para todos por algo nos parecía interesante, las bajamos a un disco rígido, circularon dentro del departamento de arte también, y trajimos acá un par de cosas que usamos. Claro, películas que nuclean aspectos, Claro. aspectos parciales, que de pronto una película tiene una idea, otra película tiene otra, ¿no? Como inspiración. Sí. Bueno, Claramente, bueno, sí, Barton Fink, el hotel era... Las referencias son obvias. Sí. Pero bueno, sí, digo, en general teníamos como varias... Está bueno también, a mí me gusta cuando pasa eso en las previas de las películas, cuando se arman carpetas con un montón de películas, que por ahí no todas son referencias de luz, o sea, No. a mí como fotógrafo me gusta ver, interiorizarme con todo lo que se está pensando alrededor de la peli, digo, si hay películas que son referencias solamente por el tono de actuación de una persona, y está buenísimo eso. Y Claro, eso, esto como... que decías vos recién de Match Point, nosotros la estábamos viendo, o Body Hit, la estamos viendo por la relación de ellos, para ver si hay algo que nosotros se nos escapa o que podamos, que no necesariamente tenía que ver con la imagen. Claro. El Conformista es una película contada de una manera particular y que nos gustaba también como estilo de narración. Bueno, Far From Heaven y Carol, las dos películas de Todd Haynes que transcurren en épocas similares, también nos gustaban y tenían, o sea, me parece que Todd Muchas Haynes, cosas. Blackman usó las mismas referencias que usamos nosotros. y bueno, también los personajes tenían... Bueno, y esto, ¿no? Porque de todas las cosas que hablamos, hemos dejado un poco de lado el género del melodrama, que también como el género policial es muy atractivo visualmente, quizás Claro. el melodrama, pero bueno, que teníamos a Douglas Sirk como una referencia importante de melodrama y que nos vimos estas películas de nuevo. Y después... Uy, perdón, estoy haciendo lío. Y después también una de las cosas que pensábamos era, bueno, estábamos obligados a compartimentar nuestras locaciones, o sea, a trabajar en diferentes locaciones, pero nuestro desafío era que todas estas locaciones se unieran y que se sintieran como una. Entonces, nos parecía que dramáticamente y también estéticamente nos iba a servir generar una forma de contar las escenas como esta que... Bueno, esta es la conocida apertura de Touch of Evil de Orson Welles, y que lo más interesante que tiene esto, que esto lo trajo Mercedes como premisa, digamos, que cuenta muchas cosas en un solo plano, y muchas cosas, digamos, no solamente muchas cosas, sino también muchos espacios, la cámara se mueve por muchos lugares, es como... más que es un plano secuencia, pero con Como mucho- Dios manda, como Dios manda, hay que tal cual. hacerlo. Y la filmaron en solo 6 horas, ¿o qué? Sí, pocas horas. me encanta. Ahí estamos.
Acabo de darme cuenta que es el mismo fotógrafo que la película de Douglas Sirk. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Esto para mí fue como una de las primeras referencias para Ale y algo del sentimiento de esta secuencia está en la puesta en escena que vos proponías. You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim. You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Barely a bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker. Hey, I got this... You're an American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour? Bueno, cuando termine la charla nos quedamos a verla, porque la verdad Sí, que sí. me quedé con- Está bueno. Bueno, y ya nos metemos en el hotel, ¿no? Sí, porque... ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, sí, hasta acá fue lo que tenemos de la elaboración general antes de Claro, ponernos a filmar, exacto. digamos, es como queríamos hacerles este caminito para que vayan viendo cómo fuimos tomando las distintas decisiones. ¿Alguien quiere que profundicemos en algo o hacer alguna consultita más? Vos. Sí, Ahí dijo alguien, después vas vos. Sí. Luego de las primeras refes, ¿no? de la primera reunión, luego Julián suma referencias. ¿Qué pasa cuando no hay un entendimiento? O sea, ¿qué pasa cuando fuertemente tienes una convicción de que esto va a funcionar y el otro departamento también cree fuertemente en su propuesta? Bueno, primero eso, cómo manejaban esas situaciones y desde el lugar de dirección, cómo se trabajaba el trío en cuanto a, bueno, finalmente después de todo este universo, esto es lo que va. Y pasa que terminamos separados en las charlas, eso pasa. Ya en esa época no nos hablábamos. Sí, hiciste como los actores peleados que se tienen que besar en cámara. No. Bueno, el trabajo, una parte del trabajo, y en realidad la parte más interesante del trabajo es una parte totalmente dialéctica y polémica. Uno discute, busca, prueba, mira cosas y nosotros no estamos acá agregando un elemento más que es la dramaturgia del libro, porque uno trabaja con un libro. Entonces uno está montando un imaginario para un libro, pero después hay una dramaturgia y la dramaturgia tironea. Es un factor de discusión más a esto. Nosotros somos 3, en un sentido somos 4. Y luego uno empieza a ver, uno empieza a proponerle a la dramaturgia los elementos que a uno le parecen más plausibles, más exitosos o más representativos de un imaginario. Y cuando eso empieza a cuajar, alguno de esos elementos empieza a cuajar, solo empieza a expulsar muchos Otros, que no. sí. Porque empieza a establecerse una lógica plástica propia que demanda cosas y rechaza cosas. Ujú. Y a partir de ahí empezamos a discutir, pero a partir de ahí en realidad no es que discutimos ya tanto entre nosotros, sino con la cosa Sí, que se empieza a constituir. sí. Sí, además yo creo que se trata sobre todo suena muy político, pero de construir consensos. O sea, como en esas reuniones, en el intercambio, en el ida y vuelta, por ahí pasa eso. Che, en la primera reunión quizás pasó, Mechi lo veía con una paleta más limitada y más
con menos tonalidad de colores. Y bueno, fue a lo largo de las reuniones y el tiempo, y cuesta convencerla a Mercedes de cosas, pero con tiempo y con paciencia se consigue. No, bueno, pero en general es eso, y además yo también, como política frente a un proyecto, siempre le doy la derecha al el desempate del director. Digo, o sea, es la persona que es la que dice me gusta este camino, no me gusta este camino. Pero bueno, fundamental el diálogo y hablar y que cada uno presente su cosa. Y también fundamental tener imágenes, ¿no? Porque es como cuando se habla, a veces está bueno y se llegan a cosas concretas, pero recuerdo que específicamente en esta cuestión de los tonos lo hacíamos sobre la imagen porque era como muy gráfico lo que... Sí, lo que se o yo podía por ver. eso conté que no nos fue tan bien en un momento cuando probamos los lentes. Digo, también hay que estar a la altura de decir, a nosotros dos queríamos esos lentes y nosotros dos nos dábamos cuenta, no está funcionando, porque en eso también hay que estar despierto a no casarte con tu propia idea y después no que te juegue en contra y no a favor. Y después va viendo un historial de proceso de trabajo. De hecho, ahora nosotros cuando estamos viendo las primeras compilaciones de elementos de referencias inspiradoras y demás, hay cosas que quizá hoy, si uno empezara de vuelta ese trabajo, no hubiera colocado, pues no quedaron. Claro. Funcionaron Sí. quizá como eso, que uno abre un Como abanico disparadores, para claro. inspirarse y después Yo- hay cosas que no resultan inspiradoras. Claro, por eso a mí me parecía bueno traerlo hoy como para que vieran lo que es la verdad del primer puntapié, que no necesariamente algunas cosas mueren en el camino. Sí, esto, a ver, que esto como que... Espera, hay alguien que quería preguntar algo también. Era una cosita corta que me surgió cuando mostraron el plano secuencia. Y me llamó mucho la atención, no sé si mal no recuerdo, el plano en el que el doctor ve por primera vez a la Femme Fatale, ese giro en el que ve que está en la playa. Sí. Hay todo un plano secuencia en el que él entra Ahora y ese es en el que vos ves que hay varios planos que ves, como que terminás de atar todas esas cosas que se veían viendo antes de los distintos espacios y personajes. Sí. Que ves a que él va entrando y ves a la prima de él acomodando la sí. mesa, sigue pasando y avanzando. Y me genera mucha curiosidad porque... justamente es como uno de estos lugares donde quisiera también saber qué trucos usaron para empatar los justo espacios, vamos a hablar de pero eso. que hilan todo eso. Claro. Y me pareció muy interesante que lo hayan elegido poner en el momento en donde está el giro más intenso. No es que presentaron el lugar sino que usan el plano secuencia en ese momento donde dramáticamente es potente y terminan de atar y pegar esos espacios. Él acaba de llegar, además. Es como decir, Claro. no conocemos el hotel, conocemos el hotel con él yéndose del hotel. Claro. Después con la él historia haciendo va para toda otro esa lado. comida. Pero, sí. Y aparte inclusive hacen una cosa muy interesante, que hay un corte después en el medio y cuando él está en la habitación, ella entra ya vestida, vestida, cambiada, que si vos te pusieras, no sé, quisquilloso en decir, y le dio tiempo para entrar y vestirse, pero en realidad dramáticamente funciona muy bien. Sí, Que igual después de todo ese- te voy a decir porque Sí. eso... Sí, hubo muchos cuestionamientos al respecto y tengo todas las credenciales acá. No está vestida, tiene el pelo mojado y tiene lo que era una salida de baño. Sí. Una salida de baño de época, que para nosotros es un solero o un vestido, pero era lo que te ponías arriba del traje de baño en la playa en 1940. Claro, pero no lo discuto, me parece incluso una muy buena decisión porque me hace acordar a lo que pasa en el plano secuencia inicial de Halloween, que es cuando él entra, el chico entra, se pone la máscara y va a ver a su hermana con este novio, después la asesina, que también hay como un uso, inclusive para potenciar cosas dramáticas con el plano secuencia y no con Igual vos tenés razón, tiene que ver con eso. Sí. Está hecho para eso, lo sigue un fantasma, digamos. Claro, es esa la idea. Sí. Y bueno, si Está ahora van a bueno ver los trucos Halloween. de eso, de cómo empataron los espacios, me parece que es justo muy interesante que lo hayan hecho con ese recurso. Porque, mira, justo lo que queríamos hacer en estos últimos minutos es contar un poco eso, cómo habíamos logrado generar cómo habíamos generado esta arquitectura y ese plano específicamente donde mostrás hilando todos los demás, cómo nosotros reuniéndonos para armar el material para esta clase, nos cargábamos entre nosotros porque Juliana decía como la gran libertad que te dan los nuevos medios y las posibilidades, y yo todo el tiempo decía la teoría del corset, ¿no? Que te dan mucha libertad, pero a su vez nosotros le proponíamos a Ale algo que era muy limitado, para mostrar algo increíble, que era que la primera vez que nos reunimos, Ale me decía, no sé cómo podríamos ver este hotel en exterior de verdad, seguramente eso no sea posible. Me decía, yo le decía, sí, podemos,
pero tenés que hacerlo entrar por derecha, por izquierda, vos tenés que ir atrás. Entonces Ale dice, sí, este es el momento donde lo quiero hacer, y nosotros dos resolvemos cómo darle todo eso. Claro, parte de nuestro desafío, digamos, Claro. si bien nos encanta ver referencias, buscar y tratar de construir imágenes, Es digo, hacer una película. es hacer una película Claro. y darle al director las herramientas para que pueda moverse dentro de esos ambientes y tener distintos ángulos y que obviamente que la producción avance en tiempo y forma Claro, y todo. claro, Entonces, claro. es como un doble desafío. Digo, a veces si uno se pierde solamente en el objetivo estético, perdés todo lo demás. Entonces, Claro. el desafío técnico después de todo esto venía en llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, Mechi tenía Claro, estas... que yo digo la teoría del corset porque una vez, después técnicamente, para que funcione esta magia de ese plano secuencia mentiroso, tenés que realmente, lo digo en relación a dirección, cumplir un montón de parámetros que nosotros te damos, porque si no, si ese día le dice, no, para mí no está bueno que la cámara vaya atrás de él, sino que yo quisiera, no funciona todo lo que pensamos, es como no se puede hacer, digamos, ¿entendés? Y acá yo lo que quería era mostrarle, por un lado, cómo está pensada la historia en relación a cómo se unen los distintos espacios que en la ficción forman este hotel y que en la realidad no son parte de un mismo lugar, que está en la Villa Ocampo, en el museo que hay. Claro, se decidió dividir el hotel por las dos plantas, buscar una locación que nos sirva para los espacios comunes, para lo que es la planta baja, que fue esta locación de Villa Que Ocampo. están viendo, ven cómo está el médano que está invadiendo la arquitectura. Claro, y dividimos. Se decidió, claro, esto es como las cosas que va apareciendo la realidad y cómo te vas amoldando para ver cómo la encastrás, ¿no? Que acá fuese el plano social del hotel en este lugar y había una escalera que nosotros empatamos dos locaciones. Las escaleras son los grandes habilitadores de surcidos de espacios, digamos. Entonces, el sótano también era en Villa Ocampo y después pasabas a lo que nosotros llamábamos Basavilbaso, en donde empatamos una escalera que te llevaba a esta primera planta, que la locación real no... A ver, para ahí, Juli. Sí. No presentaba lo que nosotros necesitábamos, porque era un lugar muy amplio y yo quería dar esta sensación de corredor o de hotel, que el hotel se caracteriza por la repetición seriada de puertas, que es algo que no existe en un ambiente doméstico, o la idea de, por eso está la referencia de Polanski también, ¿no? Como que los hoteles en general son pasillos y pasillos que se parecen mucho unos a otros. Entonces, en esta casona que tiene este aire y luz, la idea era generar todo un revestimiento falso de puertas que no se abrían, pero que hacían una mímica con la puerta que estaba enfrente. Entonces generaban esta sensación de hotel, nos permitían tener las fuentes de luz, repetir, que es la esencia del hotel a diferencia de un ambiente doméstico. Entonces, bueno, esta es un poco la idea del boceto que construimos después, que fue bastante complejo técnicamente porque estas paredes, para soportarlas hubo que hacer una columna central que venía de planta baja porque no había manera de traccionar sino este vacío que había en el medio. Estas son referencias de cosas que nos gustaban estéticamente, de cómo generar que también ese cerramiento fuera fuente de luz. Entonces hicimos un vitró como que daba algún espacio de interior con luz. Bueno, y esta es la escalera que une. Después están las habitaciones propiamente dichas que tenían que ser ambientadas y, bueno, la paleta de color de cada una. Como generar también toda una lógica interna del espacio, de qué habitaciones daban al mar y cuáles no. O sea, una vez que uno establece esta geografía de la ficción, hay que respetarla a rajatabla, porque es ahí también donde no cuadran las paredes, sino. Y la playa, que en ese momento todavía no la teníamos, pero la idea era reproducir esta entrada para poder hacer ese plano del que hablas vos que ahora vamos a mostrar. Claro, técnicamente uno de los mayores desafíos cuando uno hace estos empalmes, digamos, es las entradas y salidas de los personajes, digamos, por las puertas. Entonces, trabajando cercanamente con Santiago Sbirsky, que fue el supervisor de efectos, y a propuesta de Mechi, llegamos a esta conclusión de construir un pedazo del decorado en la playa. Claro.
que se pudiera filmar y que se pudiera completar digitalmente después. Y bueno, en base a esto, generar esta unión entre la playa y el hotel, digamos. Para que pase un segundito por las plantas, que estaba bueno. Vamos a ir por la primera. Bueno, esto es lo que dice Mechi, ¿no? Ella desde el principio tenía la idea de que el mar estaba para allá, la habitación, esta es la salita de piano que da al mar, este era un salón de baile en desuso, esta era la recepción invadida por arena, es como que había una idea en papel, digamos, de... Claro, es muy importante que esto que no existe, hay un lugar en donde existe y tiene toda una lógica. Por el lado, el sol, nuestro mar sale por el este, nuestro mar está en el este, digo, como todo eso hay que respetarlo después porque si no, no queda unido después, no pasa a ese plano. Claro, y a mí como fotógrafo también me sirve como punto de partida porque más allá de que después uno elija tergiversar eso por razones estéticas, pero yo sabía que la habitación de Enrique, del protagonista, daba al mar. Entonces, si la escena era de mañana, lo lógico era que entrara el sol por la ventana. Y si la escena era de tarde, no lo era. Después, obviamente, uno va tomando distintas decisiones por distintas cosas, pero es por lo menos un punto de partida sobre el que uno se apoya para empezar a elaborar. Bien. Y Pongo lo de la Biblia del hotel. Claro, vemos muy rápido la Biblia del hotel y vemos ya la secuencia de BFX, si te parece. ¿Dónde está eso? Esto es solamente para que se entienda que cuando se construye digitalmente algo, se proveen la misma cantidad de planos que se proveerían para construirlo en la realidad y el tiempo que lleva a hacerlo es un poco parecido, que eso siempre es una novedad para los productores y las personas que tienen que pagar al equipo de VFX. Y para que todos entendamos que, por ejemplo, esa planta de techos tiene que ser hecha porque si no la arquitectura de abajo no tiene sentido y porque había un plano en donde pasábamos por arriba. Digo, cuando uno construye el modelado es esto global. Y acá están un poco todos los dibujos para que se entienda, bueno, están marcados con distintos colores qué lugar de las locaciones reales transcurren los pedazos de nuestro hotel inventado y en púrpura está el sector que íbamos a construir de verdad en la playa. Sí, este es un laburo exhaustivo que tuvo Mercedes con la gente de 3D, que digamos ellos terminaron generando un edificio en 3D que después lo moldeaban y lo ponían, lo aplicaban sobre el terreno y sobre nuestras escenas, tomándose desde el decorado que teníamos construido en la playa, ¿no? Claro. En donde también hay que pensar las molduras que van a encastrar el digital con el analógico, con el real que estamos construyendo. También se proveen todas las referencias de pátinas que tiene que hacer el realizador del modelaje en 3D, de la misma manera que le proveerías a un pintor escénico. Claro, era muy importante esta cuestión de la textura de las paredes, ¿no? Para darle realidad, porque uno de los mayores problemas, o sea, de los defectos más feos del 3D es cuando se nota que es moldeado. Entonces la textura era como básico que lo que se pudiera trasladar a esa construcción. Bueno. Todo, postigos, cerrajes, cerraduras. Como verán, un nivel de obsesión importante. Vidrios, también pensar que esta arquitectura está cerca del mar y es el tipo de erosión que genera el salitre es muy distinto, entonces hay que buscar referencias de ese tipo. Y bueno. Ahí te pasan el micrófono. Que no sé cuán grande era el frente que finalmente hicieron, Ahora pero inclusive había un par de decisiones como en el momento en el que salen de noche, que los póstigos están abiertos, sueltos y traqueteándose y todas esas cosas. Claro. Ahora lo estoy pensando en retrospectiva, ¿no? Ahora sabiendo que la parte de otra estaba modelada, pero como que terminan de atar un poco el lugar con el entorno, ver esos póstigos Totalmente. golpeándose. Y la idea de siempre tener algo en movimiento o que está fuera de control por el viento real hace que tu ojo no cuestione que acá hay algo que no se está moviendo tanto o que debería hacer otro ruido. Claro. Totalmente. Hay como un tiempo de lectura en las mentiras que nosotros hacemos, donde nosotros jugamos todo el tiempo con eso.
Bueno, acá tenemos unas fotos de set, que, como para que vean más o menos cómo estaban trabajados, digamos, en colaboración, porque una de las cosas que teníamos que tratar de generar era tener la posibilidad de desarrollar escenas donde poder cambiar el ángulo de visión sin tener tiempo de reiluminar. Entonces, desde mi lado tuve que pensar una puesta de luces que fuera funcional a esta necesidad y al mismo tiempo que tuviera la flexibilidad como para generar distintos climas. Entonces, en varios ambientes llegamos al acuerdo de dejar los techos fuera de cuadro como para que yo tener ese punto de apoyo y esa base de iluminación desde arriba que nos permitía... También el formato en el que estábamos Claro, también rodando elegimos nos ayudaba. rodar en el formato 2.35, que es más apaisado, que nos da más amplitud hacia los lados y un poco menos de arriba y de abajo, y eso ayudaba. Acá podemos ver el salón desayunador y acá este es un ejemplo de trabajo colaborativo. En la misma estructura estaban sostenidas las lámparas de arte y las luces necesarias para la fotografía. Bueno, estos son, como verán, muchas cosas hicimos en croma. Esta es una de las situaciones nocturnas De la que hablabas vos, De la de que la, hablabas de vos. la de la que hablabas del tormenta. decorado. Esa era la porción de decorado que se construyó. Nos apoyamos sobre una construcción existente para que tenga más firmeza y se la rodeó de croma. O sea, este croma estaba medido de acuerdo hasta dónde Exacto, llegaba el sí, edificio sí. y acá también. Claro. Como para que cuando los personajes transitaran ahí se pudiera aplicar el edificio atrás de ellos. Y la torre de la esquina representaba el fin del nivel de plataforma de planta baja de este edificio. O sea, todas las medidas que hay ahí en verde para nosotros tienen una indicación para la postproducción para encastrar la arquitectura. Bueno, y también tuvimos la necesidad de construir un pedazo de pasillo interno porque lo necesitábamos para el macheo de esta toma particular de la que estábamos hablando. Que ahora la vamos a ver. Ahora la vemos y ya tenemos que ir cerrando, ¿no? No sé, nos echan. Faltan 6 minutos, pero Chan, no chan. llegamos. Bueno, acá este es un armado que hizo la gente de VFX Boat, que fueron los encargados de efectos especiales, comandados por Santiago Zvirsky, y hay un pequeño resumen de todas las situaciones postproducidas de la película, Este tren que no de manera existía. bastante gráfica. O sea, nosotros los proveímos con la toma de dron del coso. Esa es una locomotora que pudimos filmar realmente, pero hubo que cambiar el fondo. Bueno, acá estábamos en Villa Bosch. Este es importante porque el reflejo del hotel en el auto estaba bueno, digo, era como un detalle que por ahí lo hubiéramos obviado, pero que estaba bueno. Ahí vieron los 3 pedazos que se usaron. Ese era el punto de encastre y esta es como cómo quedó la unión, digamos. Claro. Ahí pueden ver todas las ventanas, cómo se... Perfecto.
Por favor. Nada raro. ¿Te fijaste bien? No, sí, no hay ninguno. Se fijó bien. Porque hubo una postproducción muy larga, Sí, claro, sí, claro. donde se borraron todos, estaban en todos. Sí. No, sí. Sí. No, sí, hubo un trabajo. Hay gente que estaba vacanando. No, Mientras se borraban trabajando. cristales. No, sí. Disculpa, el micrófono. Sí. ¿Reconstruían el ojo que se ve a través del vidrio que se debería ver o que los borraron, pero qué pusieron en su lugar? Esto que dice Mercedes es verdad. Yo durante ese periodo estaba trabajando en otra película, entonces ella estuvo supervisando ese proceso. No reprodujimos ningún ojo bajo ese. Sí, todos los de sol, todos tenían algo. Porque además las tomas esas exteriores de playa tenía que Juli controlar bastantes cosas, digo, a pesar de que parecen filmadas con el sol, digamos. Y estaban todas reflejadas en los anteojos. No todas. No, Algunas una gran cantidad. Y bueno, y después en el tren, por ejemplo, teníamos croma por todos lados y también estaba el verde en los anteojos. Pero no, lo que hicimos siempre fue o generar otro reflejo arriba, algo que molestara y que no se notara que era algo nuestro, ¿entendés? Más que reproducir lo que estábamos viendo a través de él. Eso solo en los anteojos de estudio de Uberman. Todos los demás eran de sol, con lo cual nos permitía que no se viera el ojo, ¿entendés? Y borrábamos los reflejos malos. A ver, yo tengo una pregunta acá. Acá estoy. Acá. Ay, yo no sé, perdón. Acá perdón. estoy. Sí. Digamos, es una película con reconstrucción de época y siempre el departamento de arte suele ser el terror de los costos de producción, ¿no? Entonces, me pareció escuchar, no sé si escuché bien, que empezaron con una producción más pequeña y que después se agrandó. Eso me interesa mucho porque en general sabemos eso, ¿no? Lo costoso que es el departamento en general de arte y más tratándose de una película con tanta reproducción y de época, ¿no? Bueno, parte de lo que sucedió inicialmente y parte de la propuesta que tenía la novela literaria de la que se adaptó la novela homónima, digamos, es que transcurría en el interior de un hotel, de una casona, de un hotel particular, y que uno podía llegar a imaginar, así empezaron las conversaciones, es decir, tomar una casa y hacer el hotel allí. Incluso con ahora uno la vio como la vio, pero digamos, también uno podía hacer con ventanas con cortinas y con ventanas que no tenían todo el tiempo la vista expuesta a la playa y todo lo que se ve. Es decir, podía ser algo mucho más, en ese sentido, teatral. De cámara, sí. Sí, de pocos personajes encerrados en ese lugar, como en una especie de laberinto de pasiones, y punto. Luego después eso se modificó y, en fin, todas las variables empezaron a aparecer, todos estos elementos, empezó a aparecer el exterior del hotel, claro, con otra personalidad. Hay pocas salidas a la playa, pero se vuelven tan emblemáticas que significan mucho en la película, a pesar de que no se sale mucho del hotel, porque también parte de construir la intensidad de esa tormenta justificaba dramatúrgicamente que los personajes se quedaran encerrados toda la película hacia adentro. Estaba el clima tan malo afuera que no había que salir, entonces todo pasaba adentro. Por eso el momento en que se sale es puntual, pero es tan intenso como para que siempre se sepa que de ahí no se puede salir. Sí, los equipos de arte, es verdad, y está muy bien que dé miedo, está buenísimo. No es algo que queremos cambiar. No, digo eso, que me parece que el hecho de que de una producción mayor le da a la película más espacio, claro, y más riqueza y más volumen, digamos. Eso fue lo que le permitió a la película tener la posibilidad de tener exteriores presentes y que cuando estuvieran encerrados se sintieran encerrados. Digo, me parece lo que dice Ale, digo, dramatúrgicamente se podría haber contado de otra manera, con menos presupuesto, seguro. Digo, lo que le dio el plus de tener una buena producción es que siento que la película tiene un volumen y un relieve que por ahí hubiera sido otro. Claro. No peor, digo, pero hubiera sido distinto. Hubiera sido distinto concepto, ¿sí? Claro, se cambia el diseño de producción, que
representan la historia que se está contando. Tengo una pregunta. Mercedes y Julián, ¿cuánto tiempo de preproducción tuvieron? Digamos, ¿y cuánto tiempo dedicaste, Julián, a pruebas de cámara? Y Alejandro, ¿cómo fue la decisión de la elección de los actores? Si hubo cuestiones comerciales, si hubo cuestiones de elección porque estabas convencido. Bueno, básicamente eso. ¿Por dónde empezamos? A ver, por ahí, esta que es más breve. Mirá, la elección de un elenco siempre es una sumatoria de cuestiones que tienen que ver con si no hay credibilidad, yo no podría dirigir a un elenco en el que no creo. O sea, es imposible. Ahora, los elencos tienen que ver con combinatorias posibles, con distribución de la película, con aspectos comerciales, con conversaciones con los productores de la película, con posibilidades de agenda de los actores, porque uno dice que los actores no están en un freezer al que uno va como en la góndola del supermercado. A veces no pueden, a veces no quieren, a veces no... puede uno, se corrió la película un mes y ese que podía ya no puede, y entonces puede el otro, pero el otro no sirve con el que puede. Es realmente complejo, pero desde el punto de vista de la dirección, si no genera convicción para encarnar y contar un relato, no sirve. Perdón, y específicamente la elección de Luisana fue por el productor, comerciales. No, yo conocí a Luisana, yo dirigí en terapia y yo tuve no me acuerdo, creo que en la segunda, no me acuerdo, en la segunda o la primera temporada, la segunda temporada en terapia, segunda, a un personaje. Y entre las audiciones que tomé, Luisana era una. Y era una actriz que solo había visto en comedia, como casi todo el mundo. Y le tomé con mucho escepticismo la audición y me gustó muchísimo. Y luego hizo ese papel. Me gustó lo que ella hizo. Me gustó la actitud de ella. Yo estaba escribiendo ya versiones y versiones de la adaptación de Los que aman no digan, que todavía era la primera producción, la producción más chiquitita, y le propuse. Y luego después cambió todo esto, Luisana se quedó embarazada, se quedó fuera del proyecto, luego volvió. Si te contara el diario de Bitácora, es eterno. Pero empecemos. Pero podríamos decir que luego de todas esas variables que quedó Luisana, luego los productores también opinaron sobre eso, porque cambió la producción de la película. Y finalmente fue entre los zigzags del proyecto, finalmente Luisana encarnó ese papel. Gracias. ¿Y ahora? Sí. Nosotros habremos tenido, no sé, unas 8 semanas de pre-oficial, y después pasa que siempre hay una pre no oficial de arte y de fotografía que es exterior a estas 8 semanas oficiales, donde nos hemos encontrado con Ale varias veces nosotros. También hemos trabajado varias veces juntos antes y eso también ayuda a un diálogo que ya está iniciado, ¿no? Sí, el tema de la pre igual, imagino por dónde viene tu pregunta, digo, porque en general a los fotógrafos para una película se nos contrata para 2 semanas de pre o 3, ponele, o si tenemos suerte o si insistimos mucho. Yo en general, yo sé que arte empieza a trabajar mucho antes y en una película como esta, sobre todo, sabía que mi trabajo iba a empezar mucho antes, con lo cual lo hablé con Juan Lobese, que fue la persona encargada de estas decisiones, y decidimos como tener un tiempo de pre-pre, digamos que lo llamamos de pre-pre, fuera de la contratación oficial, digamos que fue como otra contratación que me permitía esto, dedicarle tiempo a estas reuniones y estas cosas previas, digamos, más allá de la estructura normal de una película en la que el fotógrafo entra 2 semanas antes para hacer las pruebas de cámara y avanzar. Pero bueno, al ser esta una película que requería mucha elaboración, llegamos a ese acuerdo para poder tener yo más tiempo para dedicar en esta previa. Después, respecto a las pruebas de cámara, no fueron muchas, fueron 2 que yo recuerdo. Sí. Hubo una muy informal en una oficina de Enfocada Patagonic. como a maquillaje, ¿no? Claro, enfocada a una cuestión del look del personaje principal.
pero que igual la iluminamos, o sea, le dimos la intención que queríamos tener con la película para tratar de verla, de ver el look en el entorno que buscábamos. Y después hubo una segunda que yo pedí que fuera en una de las locaciones. O sea, ya había una de las locaciones que se estaba armando, que era la de Basavilbaso, la que tenía los pasillos, era la que más avanzada estaba. Y yo pedí hacer una prueba ahí porque yo siempre siento que las pruebas de cámara, si no se hacen en las locaciones, es muy difícil sacar conclusiones que sirvan. Siempre una prueba te da alguna conclusión, pero cuanto más cercano estás al rodaje, mejor. Entonces, bueno, también tuve la suerte de que la producción me apoyó en eso y hicimos prácticamente una jornada de rodaje donde probamos con varios de los personajes, tuvimos también la disposición de los actores, con vestuario, con maquillaje, con elementos de utilería. No dejaban de ser pruebas, pero bueno, fueron por suerte con una estructura similar a lo que terminó siendo el rodaje. Eso. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, ¿o hay una pregunta más ahí? No. No, se estaban rascando. Ahí hay una más. No, solo para agregar a la última pregunta, que obviamente arte, por ejemplo, en este proyecto específico, si cuando empieza la preproducción oficial no está todo el escenario del hotel medianamente diseñado, no llegás en tiempo, no llegás en las 8 semanas a construirlo. Entonces se necesita sí o sí una pre de la pre bastante extensa. Bueno, que mi pregunta sería específicamente para dirección. Bueno, en realidad es en conjunto, pero ¿cómo resuelves el planteamiento de puesta en escena en base a los personajes? O sea, si es que hay alguna decisión de la puesta de cámara que de alguna forma represente lo que el personaje viene sintiendo o algo que necesite ser representado específicamente a través de la puesta en escena. A ver, yo creo que uno piensa la puesta en escena para un relato, porque si no se volvería como una dictadura de un personaje en cada escena, porque de pronto personajes no protagónicos lideran escenas de situaciones de las cuales no están como en el eje a lo largo de todo el relato. Yo creo que uno tiene que tener un concepto de puesta en escena para un relato y luego después ser sensible a lo que va sucediendo, incluso ser sensible a lo que sucede en los ensayos. Porque de pronto uno tiene un concepto de puesta en escena y uno ve que algo irrumpe en el set y uno tiene que también ser totalmente permeable a lo que ahí aparece. Pero uno puede transgredir lo que uno había previsto, pero no el concepto. Porque el concepto es como una elección, tiene que ver casi como con la construcción de la que estábamos hablando recién. Corresponde a algo que engloba todo, es como la articulación total. Pero yo creo que uno, obviamente, no es que uno prepara una especie de guión de todo tipo, no solo literario, y luego va y lo aplica con toda torpeza así de hierro. No, de hecho, ¿no? Nosotros, Ale tenía pensado unas puestas en escena y nosotros tres solos muchas veces hemos hecho las escenas y ahí vas viendo errores. Ah, no, si yo entro y quedo a la izquierda de él, no nos conviene por el contraplano, Pero después Ale viene con sus actores y pasan siempre cosas nuevas. Sí, acá, aparte de esta película, se agarraban a trompadas en todas las escenas, se trataban de... Uno tiene que ser sensible a eso porque eso es lo que le da vida al asunto. Claro. Uno trata de transformar el cuento en un hecho vivo, de que quede como un hecho vivo siempre. Entonces, creo que uno postula un concepto y después juega con eso. Claro. Igual creo que también la pregunta apuntaba a cuánto de la puesta en escena tiene la subjetividad del personaje por ahí, ¿no? Digo, pero me parece que eso es un poco lo que decíamos de nuestra elección a los flashbacks y por eso puse también esta escena de cuando encuentran al cuerpo, porque era como una escena urgente, era algo... Digo, yo siento que todo el tiempo la puesta en escena de la peli refleja el estado de ánimo. O sea, esta película particularmente tiene un personaje principal, que es el de Guillermo,
que transcurre toda la película y que es el que lleva un poco el tono de la película. Entonces, me parece que es algo que casi que es hasta natural, ¿no? Que las decisiones de puesta en escena tengan que ver con esa, Sí, con esa igual subjetividad. lo que dice Ale para mí también es eso que él hizo que te va engañando, ¿no, Ale? Que por momentos es el personaje, por momentos siempre es el relato entero el que está mandando. Tal cual. Y aparte además uno tiene que ver qué se juega allí. Claro. Digo, es un personaje que está en un momento de desesperación. Y cuando uno está en un momento de desesperación, en general uno es distorsivo con respecto a uno en un momento de no desesperación. Entonces, ver este hombre que todo el tiempo se va por los bordes, que se equivoca, que es un hombre ocupado de no ser torpe en un momento particularmente torpe. Entonces, me parece que eso también genera conceptos interesantes hasta para darle instrucciones a los actores para ensayar. Y después, bueno, proveer elementos para Claro. pensar todos nosotros Sí. cómo lo mostramos, ¿no? Ujú. Bueno. Creo que... Ah, a ver, Uno no más, sé. uno más. No sé. Uno más y nos jodemos más. La última pregunta. El viaje del micrófono. Disculpe por estar tan atrás. Quería hacerte una pregunta en relación para el uso estructural del efecto digital, si hay una marcación puntual para los actores en relación al espacio, que efectivamente no está, en donde hay un croma. Si hubo alguna marcación especial o porque me resulta novedoso, tal vez para el cine nacional, como de esta manera realizativa. Si hay de repente una arista ahí. Bueno, me lo preguntás a mí, ¿no? Sí. Mira, uno tiene que encontrar la manera de poder jugar el juego. Es una dificultad. Es también trabajar con aspectos que están y aspectos que no están. Lo que sí siempre uno tiene que cuidar mucho es que un actor tenga emocionalmente claro el camino. Emocionalmente. Si emocionalmente está claro, el juego se puede jugar. Aún con la dificultad de que la mitad sea verde, la mitad sea no sé qué, que mire una playa que nunca estuvo o lo que sea. Pero lo importante es la brújula emocional. Si la brújula emocional funciona, el juego se da. Después con la restitución de los elementos faltantes y la postproducción y demás, se constituye. Hay que tener mucho cuidado que no se vuelva como una especie de coreografía helada. Justamente por eso, sí. Eso es peligrosísimo. Claro, para eso ayuda también esto que decíamos, ¿no? Saber, esta habitación mira al mar y todas las personas del equipo saben eso, porque si vos lo empezás a marear también o a Ale o al director, a Ale o al actor, empieza a ser caótico para ellos en esa construcción. Pero si vos sabés, está el mar ahí y Julián Claro. dice, son las 10 de la mañana, el sol está ahí, bueno, no es lo mismo que esté el verde, que esté todo eso, pero al menos es unívoca la respuesta. Claro, aparte, digo, por además, eso. perdón, ¿no? Pero, perdón, No, Juli. no. Es tan condicionante ese aspecto técnico Sí. para todos, digamos, Claro. no solo para mí, para Sí, sí. ellos, para los actores, para todo el mundo, que uno tiene que establecer algún sistema, algún mínimo sistema que permita un aspecto, no sé cómo llamarlo, pero digo la palabra aunque no sea exactamente esa, de improvisación. De poder jugar con libertad dentro de un espacio de libertad limitada. Sí, yo creo que también en relación a lo que decís, primero lo que dice Mercedes, ¿no? Como tener bien en claro que no es que se pone un verde, pero bueno, después vemos que le Claro. pegamos. O sea, se pone un verde porque sabemos Claro. la imagen que va ahí, yo sé si va a ser un día claro, un día oscuro, tengo que saberlo para poder iluminarlo correctamente, y los actores tienen que saber qué es lo que está ahí atrás. Nosotros también nos dedicamos un poquito, cada uno desde su área, pero Mercedes también le mostró a los actores qué paisaje verían ahí, Claro. cuáles serían las imágenes que deberían ver. O sea, ellos, si bien no tenían el fondo de mar, tenían el concepto de qué era lo que iba a ver ahí. Y después también en las primeras, nos preocupamos porque en las primeras escenas donde tuviéramos estas ventanas verdes, de hacer en rodaje unos pequeños bocetos de composición, obviamente muy rústicos y por ahí con planos fijos, pero como para poder transmitir a los actores y al resto del equipo,
bueno, vamos por este camino, esto es lo que vamos a ver. Claro. Entonces, ya en esos primeros días, todo el mundo empezaba a tener una idea de cómo se iba a ir armando ese rompecabezas. Sí. Genial, gracias. De nada. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Buenísimo.